Muy buenas tardes con todos y todas los que están llevando este curso de cuidados de salud mental en el contexto de COVID. En esta ocasión vamos a llevar el tema acerca de la identificación de problemas de salud mental en el personal de la salud. Que forma parte de la unidad temática número 2, el cuidado de la salud mental del personal. Ya habiendo pasado acerca de los temas acerca de cómo realizar el diagnóstico situacional, cómo realizar el plan de intervención para el cuidado y el autocuidado del personal, y también algunos aspectos relacionados a las actividades de autocuidado para el personal, pasamos ahora a dar algunas pautas relacionadas a las estrategias y información pertinente para poder realizar una identificación adecuada de personas con problemas de salud mental en el ámbito de los equipos de salud que atienden a las personas con sospecha o con diagnóstico de COVID. Entonces vamos a empezar con la presentación. Bueno, primero también presentarme. Mi nombre es Humberto Maldonado Ruiz, soy miembro del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Muy bien, tomaremos entonces como referencia la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental del Personal de Salud en el contexto del COVID-19, recientemente aprobada en nuestro ministerio, para referirnos a las prácticas de identificación y algunos conceptos como el equipo de acompañamiento psicosocial para el personal de la salud, que es un equipo que ha sido designado en esta guía. Es un equipo que se crea en cada institución para el cuidado de salud mental de su propio personal, en los hospitales y en el caso del primer nivel, para los equipos de respuesta rápida, en las DIRIs o las redes, según sea el caso, ¿no? También vamos a hacer referencia a los problemas de salud mental que pasaremos a definir a continuación. Consideremos entonces cuál es el contexto de el trabajo que realiza el personal de la salud en la pandemia en la que nos encontramos actualmente. Vamos a encontrar que existe un incremento de estrés y temores en toda la población y particularmente en el personal de salud debido a enfermar, perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento o a ser despedidos del trabajo, temores relacionados a la posible exclusión social por el contacto con la enfermedad, separación de los seres queridos, la familia, debido a las horas excesivas de trabajo que va a llevar el personal, temores relacionados a el cuidado que realizan a través de los espacios donde trabajan, cuidados a pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19, sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y otras por el debido al aislamiento. También puede ocurrir la remembranza de algunas experiencias de epidemias pasadas y preocupaciones relacionadas a la repercusión, a las repercusiones de las cuarentenas. Esta es una serie de reacciones que puede aparecer en el personal de salud particularmente. Adicionalmente, hay contextos más específicos aún que atañen al personal de la salud y se ve directamente relacionado con las tareas que realizan. Primero, considerar que en la situación de pandemia aumentan la cantidad de pacientes que se atienden en todos los espacios de atención, emergencias, hospitalización, cuidados intensivos, trabajo del primer nivel. Por lo tanto, existe un desborde de la demanda asistencial. Al mismo tiempo, trabajar bajo la presión en este contexto, estar expuesto a los riesgos de infección por COVID-19, interactuar con usuarios y familiares de usuarios que tienen emociones negativas o situaciones de crisis. También la incertidumbre que se genera de los problemas que surgen en el sistema de salud, refiriéndonos sobre todo a la disponibilidad de materiales de bioseguridad. Hemos visto en las noticias muchos equipos de salud expresando esta preocupación, motivo por el cual el Ministerio ha tenido que acelerar con la entrega de estos materiales. Lo mismo con la disponibilidad de los recursos terapéuticos. Muchas veces la falta de equipos de camas o de respiradores mecánicos para poder atender a los pacientes. Por otro lado, también los dilemas éticos y morales que surgen de poder hacer un cuidado de un grupo amplio de pacientes,
como hemos visto en algunos países, ¿no? Nos hemos enterado a través de las redes sociales, muchos profesionales, muchos equipos se han visto en la dura realidad de tener que tomar decisiones para poder utilizar el equipo de respiración mecánica, ¿no? Situaciones en las que se tienen que tomar decisiones rápidas sobre en qué pacientes invertir los recursos más especializados, entre otras circunstancias que colocan al personal de salud en una situación crítica desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, tener que afrontar el fallecimiento de pacientes y no poder otorgar a la familia la posibilidad de que puedan atravesar una despedida adecuada, ¿no? Situaciones como esta incrementan los niveles de estrés del personal de salud. Al mismo tiempo, la cantidad de equipo que puede ser insuficiente dependiendo del área donde se trabaje, en los hospitales, en el primer nivel, la cantidad de pacientes que puede haber en la zona. Gran estrés en las zonas de atención directa y primera respuesta. Y también el estrés que deriva de la frustración ante una mala evolución de determinados pacientes por los factores de riesgo que puede conllevar a un peor pronóstico. Y al mismo tiempo, el insuficiente contacto con la familia de cada uno de los personal de salud, que por todas las características que venimos mencionando, se hace cada vez más difícil. Vamos entonces a ubicar un poco más cuál es el escenario en el que vamos a encontrarnos en este momento de la intervención de la guía técnica. Se trata de identificar a personas que tengan posibles problemas de salud mental. Entonces, hace falta definir qué concepto tenemos de problemas de salud mental. Para este fin hemos tomado como referencia el concepto que se encuentra en la Ley de Salud Mental en nuestro país y que identifica a el conjunto de problemas de salud mental, tanto a los problemas psicosociales como los trastornos mentales y el comportamiento. Los primeros, ¿no? Como una dificultad generada por una alteración en la dinámica que hay entre las personas y su entorno, las personas y otras personas, ¿no? Y esta resulta muchas veces en la aparición de circunstancias como violencia, acoso, maltrato. Se trata de circunstancias de la interacción entre las personas que son nocivas para la salud mental, en tanto que impactan sobre el bienestar mental, físico y social de la persona. Y en algunos casos, este tipo de circunstancias ocasionan un sufrimiento mental, un sufrimiento subjetivo que puede ser identificado bajo la forma de un trastorno, de un diagnóstico. Entonces, los trastornos mentales y el comportamiento son condiciones que sobrevienen a la persona afectando en distintos grados su funcionamiento, el comportamiento de la mente, del organismo y la interacción de la persona en forma transitoria o permanente. Es lo que encontramos en los manuales de clasificación diagnóstica. Desde el punto de vista del modelo médico, los trastornos mentales y el comportamiento se configuran por la unión de un número determinado de síntomas, de signos que se pueden consignar a través de una evaluación clínica. Hablamos de trastornos como la depresión, los trastornos de ansiedad, entre otros. Entonces, cuando vamos a referirnos en esta presentación a los problemas de salud mental, nos estamos refiriendo a estos dos conjuntos de problemas que pueden afectar a las personas. Muy bien. La pregunta sería, para poder hacer una identificación de problemas de salud mental, ¿tiene que llegar la persona a presentar un trastorno identificable o se puede detectar a través también del contacto cotidiano? A través de la convivencia, nosotros nos relacionamos y podemos conocernos mutuamente. Es entonces que podemos identificar cambios en la manera de comportarse, en la manera de pensar, en la manera de ser de nuestros semejantes. Y el espacio de trabajo es un contexto en el cual podemos hacer este reconocimiento. Entonces, se puede sospechar de posibles problemas de salud mental en las personas que nos rodean a través de o la observación de cambios en la interacción con ellas. Como mencionamos en esta lámina, si identificamos cambios que nos hacen pensar que la persona ya no es la misma de antes, nos damos un semblante distinto, un cambio en su forma de ser, la persona de pronto tiene mayores momentos de irritación, de irritabilidad, desánimo, menos paciencia, ya pensando en el personal de salud, ¿no? Podemos identificar quizás algunos colegas que notamos de que los pacientes se quejan de los tratos, quizás como una
digamos, un signo que nos debe llamar la atención, ¿no? Una persona que vemos que levanta el tono de voz, que tiene poca paciencia, o que de pronto notamos que una persona constantemente nos está mencionando que tiene dolores de cabeza, dolores de cuerpo, ¿no? Reiterativos, ¿no? Que toma pastillas para el dolor, pero estos no cesan. O en otros casos también observamos colegas que pueden tener frecuentes ausencias del trabajo o una actitud que antes no tenía, ¿no? De pronto podemos observar un desapego en el compromiso. Todas estas circunstancias nos deben hacer pensar, quizás esta persona puede estar atravesando un problema de salud mental. Es un signo que debemos tener en cuenta porque de esa manera podemos comenzar a poner este tema sobre la mesa, ¿no? Es importante mencionarlo, sabemos que los problemas de salud mental en nuestra sociedad suelen tomarse como un tema tabú por el estigma que conlleva, pero justamente hacemos énfasis en esta lámina en algunos aspectos que debemos considerar para que esto se convierta en un tema cotidiano y a través de nuestras relaciones de confianza podamos intervenir, podamos conversar con nuestros colegas y tratar de ir haciendo que estos problemas se vuelvan un tema menos tabú, para que de esa manera podamos todos justamente colaborar en la solución de las circunstancias que ocasionan estos problemas. Hay que recordar que en este contexto de pandemia, estas reacciones vamos a encontrarlas con mayor frecuencia que antes. Sin embargo, para pensar en un problema de salud mental, tendríamos que reconocer de que sean de que tengan mayor significancia y sobre todo si notamos que la persona experimenta problemas, dificultades para adaptarse como antes sí lo podía hacer. Entonces, estas pautas nos sirven para poder comenzar a sospechar ante la posibilidad de una persona que tenga un problema de salud mental. ¿Qué problema de salud mental sería importante considerar en el contexto del COVID, particularmente en el personal de la salud? Se han realizado algunas investigaciones en varios países que vienen atravesando las pandemias, que han logrado hacer estudios epidemiológicos con con personal de la salud en distintos escenarios. Se han venido identificando algunos de los trastornos que con mayor frecuencia se van a presentar en el personal. Hablamos de los episodios depresivos, los trastornos de ansiedad. Se han reportado grandes tasas de trastornos del sueño. Recordemos que en este contexto el personal de salud está atravesando trabajos en sobretiempos y esto afecta a la capacidad de las personas para quedarse dormidas. Reacciones al estrés agudo, que son circunstancias en las que la persona reacciona ante un estresor reciente, desarrollando a veces síntomas depresivos, a veces síntomas ansiosos, o en algunos casos más graves, personas que experimentan síntomas disociativos, y que esto se relaciona directamente con el evento y que suele tardar un tiempo más del necesario en realizarse una adaptación. Lo mismo con el trastorno de adaptación, que vendría a ser una duración un poco más alargada que la que se observa en las reacciones de estrés agudo. Y por otro lado también tenemos a consideración los síndromes de maltrato. Me refiero a las circunstancias de violencia y acoso que pueden vivir los personales de salud en el trabajo o en sus casas. Y finalmente el tema del burnout, conocido síndrome de burnout o de agotamiento ocupacional, en que vamos ahora a revisar algunas de sus características. Considerar que en el personal de la salud, que son personas que están acostumbrados a espacios de trabajo intenso, con, digamos, horarios llenos de actividad, y también, ¿no?, considerar que el rol social de un profesional de la salud acarrea cierto estatus profesional, cierta identidad de profesional, de una persona que brinda ayuda, está para ahí para los demás. Se describen las depresiones de alto funcionamiento en personas con trabajos con este perfil. Se refiere a personas que no desarrollan necesariamente todos los síntomas clásicos de los cuadros depresivos, como las podemos observar en el resto de la población, en lo que observamos ánimo triste, ánimo irritable, disminución de la atención y concentración, pensamientos relacionados a pérdida de confianza, sentimientos de inferioridad, ideas pesimistas sobre el futuro, sobre el presente, en casos más severos, pensamientos, actos suicidas, y que se acompaña de alteraciones en las funciones biológicas como el sueño y el apetito. Sin embargo, cuando reconocemos estas depresiones de alto funcionamiento, un poco la presentación no suele ocurrir con todos los síntomas clásicos. Surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que esté trabajando diariamente
que viene todos los días a trabajar, que cumple con su horario, esté deprimida, ¿no? Surge la idea de que esto puede ser algo paradójico. Sin embargo, observamos en personas con estos perfiles profesionales como el personal de la salud, características de depresión, sin embargo, con altas tasas de funcionamiento, refiriéndose a que no es fácilmente que ocurra que la persona, digamos, va desarrollando todos estos síntomas clásicos de la depresión. Y digamos que también como forma parte de la personalidad la que expresa estos síntomas, observamos muchas veces que las personas suelen enmascarar mucho estos síntomas y no los comparten con otras personas, justamente para poder mantener ese funcionamiento. De esta manera, ese tipo de depresión pasa desapercibida muy fácilmente. También tenemos los trastornos de ansiedad, que básicamente se refieren a aquellas circunstancias en las que la ansiedad, que es una emoción normal en las personas, que nos sirve para justamente organizarnos ante los riesgos, ante la urgencia de las situaciones, ¿no? En estas circunstancias de trastornos de ansiedad, la ansiedad ya no es un mecanismo de adaptación para nosotros, sino se convierte en un problema en sí mismo, en la medida en que la vivencia de la ansiedad no permite a la persona adaptarse normalmente a las circunstancias. Vamos a considerar también que en el caso del personal de la salud, para este contexto, es muy posible que las personas que vivan con estos problemas de ansiedad pasen mucho tiempo sin buscar ayuda por miedo al rechazo, por miedo al estigma, o también por normalizar el malestar que presentan, justamente para mantener esta funcionalidad que mencionábamos. También vamos a encontrar muchas personas que para poder disminuir esta ansiedad, que no suelen comunicar a otras personas, mitigan estas vivencias a través de consumir sustancias como el alcohol, en algunas ocasiones drogas, otras drogas, o también a través de grandes atracones de comida, comida chatarra, y actividades que suelen bajar la ansiedad, y con esto pareciera que el problema está solucionado, pero como se suele decir, es como poner es como poner el dedo en el sol, ¿no? Es una manera de disminuir la vivencia de la ansiedad, pero detrás de esto se encuentra instalado un trastorno que va a hacer que esto se presente de manera recurrente. Se va a presentar bajo formas episódicas, por ejemplo, los trastornos de pánico, por ejemplo, las fobias que se presentan ante un específico estímulo, o en algunos casos se puede presentar de manera generalizada, como en el trastorno de ansiedad generalizada, en la que la ansiedad se instala en la persona y permanece prácticamente durante la mayor parte del día ante situaciones no específicas y generan este malestar permanente. Muy importante también considerar que los problemas de salud mental que podríamos encontrar también en el personal incluye el síndrome de maltrato, particularmente para el personal de la salud femenino. Vamos a encontrar violencia física, psicológica, económica, en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de la casa, muchas veces, la mayoría de veces ocasionado por las parejas o por las exparejas. No debemos olvidar de que estos contextos de pandemia aumentan las tasas de estrés en todas las personas, y muchas veces existen muchos casos de violencia que se dan en el domicilio relacionados al aumento de estos niveles de estrés, debido a que hay personas que suelen tener actos agresivos como manera de lidiar con el estrés. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta esta información para poder hacer la detección, para sospecharla en algunos colegas que puedan estar experimentando esto en sus casas. Va a ser importante tomarlo en cuenta porque, como veníamos mencionando, estos tipos de problemas, los síndromes de maltrato, también suelen aparecer como casos invisibles, porque genera un estigma social el identificarse como víctima, porque nuestra sociedad ha normalizado la violencia contra la mujer, ha normalizado el machismo, porque también se puede ver afectada la identidad profesional, ¿no? Yo, que soy profesional de la salud, que cuida la salud de las personas, ¿cómo puedo estar involucrado en un problema en el que soy víctima de un problema de salud mental? O en muchos casos, también, sobre todo las circunstancias que tienen que ver con el acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo, muchas veces las víctimas prefieren no revelar estas circunstancias debido a que anticipan que puede ocurrir una invalidación de su experiencia, como hemos visto en algunos casos en las noticias de nuestro país y en otras partes del mundo, personas que sacan a la luz experiencias de maltrato, experiencias de violencia,
y en algunos casos reciben la crítica de otras personas o inclusive de colegas, pares de sus instituciones, invalidando su experiencia de víctima y tratando de justificarla por distintas maneras. Es importante considerar estas circunstancias en el espacio laboral de los hospitales, de las clínicas, de los centros de salud en general, previniendo la posibilidad de tener un acercamiento a través de personas de confianza, a través del desarrollo de redes de confianza para aumentar la detección de estos problemas. Del mismo modo, también consideramos al síndrome de agotamiento profesional. Esto es un tipo específico de configuración sintomática en la que encontramos la reunión de 3 dimensiones. La persona experimenta sentimientos de falta de energía, agotamiento, al mismo tiempo aumenta la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo, y también notamos una eficacia ocupacional reducida en la persona. La evolución inadvertida del síndrome de burnout puede pasar a llevar a la persona a experimentar complicaciones también en el ámbito de la salud mental, como depresión o trastornos de ansiedad. Se trata de un síndrome que puede evolucionar inadvertido durante mucho tiempo, justamente por normalizar la explotación laboral, por pensar de que las circunstancias que nos ocasionan este estrés, que nos están dando este síndrome de agotamiento profesional, pues son normales, pues forma parte de mi trabajo, las horas extra, forma parte de mi trabajo el no reconocimiento de las horas extra, y una serie de ideas que se van insertando como parte de nuestra cultura y que sostienen la invisibilización de estos cuadros. También puede ser que las personas prefieran no revelar este tipo de malestares por preocupaciones relacionadas a que esto puede impactar sobre su condición laboral. Es importante considerar estos comentarios, sobre todo para los que van a estar involucrados en estos equipos de acompañamiento psicosocial en cada institución, pues que de esta manera vamos a poder tener una detección mucho más minuciosa de los problemas de salud mental que identifiquemos. Específicamente para el síndrome de agotamiento profesional existe un instrumento llamado el inventario de burnout de Maslach, que es el que ha sido y saber si es que estas ya están llegando a un nivel en el que podemos pensar si que la persona tiene un síndrome de burnout. Entonces, un poco estos comentarios nos ayudan a tener en cuenta qué tipos de espacios, qué tipo de espacios vamos a tomar en cuenta para poder sospechar de problemas de salud mental en el personal que abordemos. Del mismo modo, se han realizado investigaciones, en este caso en la ciudad de Wuhan, eh, por Lai y colaboradores, relacionados a cuáles son los posibles grupos de riesgo que van a hacer estos problemas de salud mental, particularmente trastornos de ansiedad, de depresión y el estrés agudo. ¿Cuáles van a ser estos grupos de especial riesgo para desarrollarlos? Y las investigaciones realizadas hasta el momento nos muestran de que el personal que está directamente involucrado en el diagnóstico, tratamiento y cuidado de las personas afectadas por COVID, podríamos llamarlo en su contexto el personal de respuesta rápida, el personal que está yendo a las casas, el personal que trabaja en las emergencias de los hospitales. Por otro lado, también las mujeres dentro del personal de salud, dentro de los grupos de profesiones, el personal de enfermería. Estos serían grupos de especial riesgo porque en estas investigaciones han mostrado mayores síntomas de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, insomnio y estrés agudo. Entonces, en la organización de la identificación de problemas de salud mental, el cual es una parte integral del desarrollo del plan de intervención y supervisión del cuidado y el autocuidado del personal de la salud en el contexto del COVID, es una responsabilidad de la jefatura del hospital, de la jefatura de la red o de la dirección, ¿no? en la que da a sus veces. Es una responsabilidad de esta jefatura que existan disponibilidad de los medios para la identificación de los problemas de salud mental. Es importante que el equipo de acompañamiento psicosocial del personal de la salud realice dicha coordinación con las jefaturas correspondientes para que puedan brindar las facilidades, para que puedan también brindar facilidades tanto de materiales, en caso de instrumentos de tamizaje, como facilidades para poder realizar una identificación con cada personal y de manera grupal también en algunos casos. Estos equipos deben mantener
una relación horizontal con el personal que está a su cuidado, una relación de confianza que les permita al personal que está experimentando situaciones de estrés o situaciones que puedan ser consideradas problemas de salud mental, puedan aumentar la posibilidad de que se acerquen y puedan buscar ayuda para estos problemas que pueden estar viviendo. Estos equipos podrían realizar esta identificación en el personal de su institución utilizando instrumentos de tamizaje de manera individual cuando nos aproximamos a una persona, o en algunos casos se pueden organizar también sesiones grupales para que las personas puedan realizar a manera de tamiz con todo el grupo de profesionales de la salud una identificación más amplia, siempre respetando la voluntad de la persona para participar y la confidencialidad de los resultados de la prueba. Es aquí que el equipo de acompañamiento psicosocial tiene una responsabilidad importante en mantener esta confidencialidad. Aquí les ponemos una muestra de el cuestionario de autorreporte de síntomas psiquiátricos, SRQ, ha validado en la versión de 13 ítems en nuestro medio, el cual puede ser utilizado para poder detectar posibles problemas de salud mental, ¿no? Como vemos aquí, se considera caso probable si se presentan al menos 5 ítems positivos, ¿no? Este es un cuestionario que se puede realizar de manera aplicada, ¿no? Entregando el cuestionario al personal, o también se puede realizar en el contexto de una consulta, en el contexto de una intervención individual. Entonces, cuando tomemos en cuenta todas estas características que hemos venido mencionando, vamos a identificar personas que tengan tamizaje positivo, personas que a través de los comentarios que nos hacen de sus historias, de las circunstancias que viven, y nosotros haciendo las preguntas respectivas para detectar estos problemas de salud mental, vamos a identificar personas dentro de los equipos de salud con problemas de salud mental. A partir de ese momento, el plan debe incluir estrategias para la intervención y recuperación, las cuales van a ser detalladas a ustedes durante las presentaciones siguientes. En resumen, el acompañamiento psicosocial es el abordaje que se va a utilizar para los casos identificados, involucra una relación horizontal con la persona y una identificación de cuáles son las necesidades que tiene en relación a estos problemas y estas vivencias que presentan, el desarrollo de planes individualizados de cuidado para las personas con problemas de moderado a riesgo severo. También nos vamos a dar con la información que vamos a identificar a partir de los tamizajes individuales o grupales, vamos a poder hacer un análisis grupal de esta información para poder orientar de una manera más específica las intervenciones de cuidado que vamos a realizar con el equipo del personal de salud que abordemos de manera general, ¿no? Con los que hayan salido positivos, negativos en general. Y del mismo modo vamos a realizar, para los casos que lo requieran así, derivación a equipos especializados, como les mencionaba. Esto será menester de las siguientes presentaciones en esta unidad. Entonces hemos así revisado aspectos relacionados a características de los principales trastornos que debemos tomar en cuenta en el contexto del personal de salud que atiende a pacientes con COVID. Hemos descrito cuáles son las circunstancias que pueden hacer que estos problemas pasen desapercibidos en su detección. También hemos descrito qué estrategias van a poder utilizar los equipos de acompañamiento psicosocial para poder organizar esta identificación de problemas de salud mental, que va a ser parte integral de todo el cuidado que vamos a organizar desde los equipos de acompañamiento psicosocial de cada institución para el personal que está ahorita trabajando arduamente para poder ayudar a toda la población en este contexto de pandemia que nos encontramos. Les agradezco su atención y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.